asociados unas instalaciones de puertas abiertas y con un equipo humano listo para atenderlos. Finalmente, estamos convencidos de que juntos somos más fuertes. Por eso en Sodicom somos la fuerza de la unión. Somos Sodicom, Asociación de Distribuidores de Gasolina y otros derivados del petróleo, una organización gremial de carácter civil y sin ánimo de lucro, la cual defiende, orienta y representa los intereses generales de los distribuidores minoristas de combustible del Valle del Cauca y Cauca. Creemos en el principio de la asociatividad y por eso trabajamos de la mano de nuestros asociados y otras organizaciones a las cuales pertenecemos, creando diferentes sinergias que nos han llevado a fortalecernos, visibilizarnos y ser reconocidos en el sector como un referente digno de representar a nuestras más de 270 estaciones de servicio afiliadas. Al ser parte de Sodicom, nuestros asociados cuentan con una serie de beneficios, tanto formativos, legales, tecnológicos y económicos, como también con la total tranquilidad y confianza de obtener representatividad, acompañamiento y asesoramiento idóneo en diferentes áreas relacionadas tanto con el negocio como con la normatividad propia del sector. Estamos comprometidos con generarle valor a nuestros asociados, por eso les ofrecemos una amplia oferta de servicios y capacitaciones, contando siempre con el apoyo de un grupo interdisciplinar de profesionales listos en todo momento para acompañarlos, orientarlos y asesorarlos. A través de nuestros convenios comerciales, las estaciones de servicio afiliadas gozan de descuentos especiales, tanto en productos y servicios propios de la operación del negocio, como también en aquellos que representan fuentes adicionales de ingresos. Nuestra vocación de servicio y el propósito de brindar información oportuna nos han llevado a convertirnos en una asociación multicanal, lista para atender a nuestros asociados a través de diferentes medios virtuales que logran superar las barreras geográficas y generan una mayor conexión con cada uno de ellos. De igual forma, creemos firmemente en la importancia de crear vínculos sólidos a través de medios presenciales. Y esto lo logramos a través de los eventos, las visitas a las estaciones de servicio y ofreciendo siempre a nuestros asociados unas instalaciones de puertas abiertas y con un equipo humano listo para atenderlos. Finalmente, estamos convencidos de que juntos somos más fuertes. Por eso en Sodicom somos la fuerza de la unión. Somos Sodicom, Asociación de Distribuidores de Gasolina. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra última charla de este seminario laboral que hemos organizado de manera exclusiva para todos nuestros afiliados a Sodicom.
lo ha venido dirigiendo la doctora Andrea Sánchez. Andrea, muy buenos días. Creo que hemos tenido unos días muy valiosos de gran aprendizaje. He tenido muy buenos comentarios, Andrea, porque la verdad que ha gustado muchísimo el poder actualizarse, el poder tener información al día, el poder ir tomando, digamos, medidas frente a lo que todos nuestros distribuidores de combustible pues tienen que hacer en sus estaciones de servicio todos los días. Entonces, hoy estamos cerrando esta charla, este seminario, y creo que nos queda pendiente entonces, Andrea, luego tener este seminario, pero ya dirigido a los trabajadores, como lo habíamos hablado en días pasados. Así que bienvenidos y esperamos que hoy puedan tener todo, digamos, un mayor conocimiento y puedan irse con toda la información correspondiente a temas laborales. Entonces, Andrea, bienvenida. Gracias por este espacio y bueno, y adelante, Andrea. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes estos temas que pues son de muchísima actualidad y creo que bastante necesarios en la coyuntura actual. Hasta ahora pues hemos logrado avanzar en varios temas de los que se han venido presentando no solamente un alto nivel de consultas y necesidades por parte de cada uno de ustedes, sino también situaciones de modificaciones, creación de nuevas normas. Como les he dicho desde el principio, este ha sido un año caótico de muchísimo aprendizaje y de muchísima producción normativa que a veces hace un poco difícil permanecer actualizados, incluso a nosotros pues que trabajamos con este tema. Entonces, bueno, pues de alguna forma ya nosotros hemos estado viendo varios temas anteriores. La semana pasada vimos todo el concepto del procedimiento disciplinario, estuvimos revisando el tema de la jornada laboral, diferenciando entre el trabajo extra y el trabajo dominical. Y digamos que el turno de esta última parte es para la revisión de una ley muy reciente, que es la ley 2114 del 2021, que establece una modificación, pero también la creación de unas nuevas licencias parentales, que flexibiliza bastante todo el tema de los hijos dentro del hogar y el nacimiento pues de los hijos dentro del hogar. Lo segundo es hacer una pequeña revisión del trabajo migrante, o sea, de cómo vincular población migrante. Y esto se ha vuelto supremamente importante porque históricamente Colombia no recibía trabajadores migrantes, es decir, Colombia no era un país interesante para la población migrante, entonces no teníamos ese problema. Y pues con lo que está ocurriendo en la coyuntura de nuestro país vecino, Venezuela, con el tema de Haití, incluso hasta pensar en todo el tema de Afganistán, pues pareciera ser que Colombia es un destino interesante para la población migrante y esto nos impone una serie de retos en los procesos de contratación, ¿no? Que muchas veces por no saber qué hay que hacer con una persona de estas, se incumplen normas y en eso es bastante delicado el tema de incumplimiento de estas reglas, porque no solamente se involucran derechos laborales, sino que se involucran derechos migratorios y derecho público internacional que muchas veces pues nosotros no conocemos. Y finalmente, yo entiendo que de todas formas, en el caso de ustedes, por la operación que tienen, es poco probable, es poder revisar las nuevas formas de trabajo que nos dejó la pandemia y es todo el concepto de trabajo remoto y trabajo en casa, que hasta hace un año no conocíamos, no existía, no estaba regulado. Y pues hubo que salir a través de decretos gubernamentales a medio crear las condiciones para poder permitir que las personas pudieran seguir prestando sus servicios desde casa. Y creo que ya esto vino para quedarse y probablemente vamos a necesitar conocer un poco cuáles son esas opciones. Comparándolas con la institución que existía desde el año 2008 que se llamaba el teletrabajo y que estaba casi que en desuso, es decir, la gente casi no utilizaba la figura del teletrabajo.
Pues porque estábamos muy acostumbrados a tener al trabajador sentado en un escritorio prestando el servicio desde un espacio controlado que eran las oficinas o las instituciones pues, de las empresas. Entonces, bueno, sin más, pues empecemos con el primero de los temas, dejando nuevamente, si quieren, las preguntas para cuando terminemos cada uno de estos temas. Y como lo planteamos la vez pasada, ustedes, para que no se les olvide, pueden ir escribiéndolas en el chat. En el momento en que les surja la inquietud, pues las escriben en el chat. Después podemos hacer como la interacción si no quieren escribir, sino que quieren pues hablar activamente. Y en la medida en que yo sepa la respuesta o pueda darles alguna orientación, pues con todo gusto estaré ahí dispuesta para apoyarlos. Bueno, entonces, lo primero que encontramos es la ley 2114 del 2021. Esta ley fue promulgada el 29 de julio del 2021 y está en vigencia desde ya, o sea, desde ese mismo día quedó en vigencia. El primer punto que incluye esta licencia de maternidad, de paternidad, perdón, es una deuda que se tenía con los padres, ¿sí? En el sentido de siempre pensar que las licencias de paternidad eran muy cortas, ¿sí? Es decir, pues digamos que la reivindicación del derecho a la maternidad y al derecho al descanso y a la protección de esta situación era muy propio de las mujeres, ¿sí? Pero después empieza a identificarse pues una serie de necesidades para los hombres en la medida en que los hombres se empiezan a comprometer más con ese proceso interno que ocurre dentro de los hogares, que es la crianza de los hijos, y que de alguna forma con toda la teoría de la igualdad de género, la igualdad de cargas, la igualdad de responsabilidades y la inclusión cada vez más de las mujeres en el mercado laboral, pues empieza a generar una serie de necesidades también para los padres. Entonces, uno de los primeros puntos específicos aquí a tratar es que esta norma incrementa la licencia de paternidad que se ha reconocido más o menos desde el año 2002, que era la famosa Ley María. Entonces, en este caso, el padre va a tener derecho a 2 semanas de licencia remunerada de paternidad, ¿sí? Esta licencia remunerada de paternidad va a operar para los hijos, o mejor dicho, por el nacimiento de los hijos del cónyuge, ¿sí? O de la compañera permanente, pero también para los padres adoptantes, ¿sí? Entonces, este es un beneficio que se amplía pues para los padres adoptantes. Y pues básicamente el padre que quiera hacer uso de la licencia de paternidad deberá presentar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del niño el registro civil de nacimiento, que finalmente es lo que acredita la paternidad, como único soporte válido para el otorgamiento de esta licencia remunerada. ¿Qué significa esto? Pues que en teoría el padre tiene 30 días después de nacido su hijo para disfrutar de estas 2 semanas de licencia remunerada, y esta licencia remunerada pues estará a cargo de las EPS, ¿sí? Eso digamos que es como la regla general, y bueno, digamos que no cambia en mucho el resto de los requisitos, que se requiere que el padre haya hecho aportes durante por lo menos la duración del periodo de gestación, y que al momento de hacer uso de la licencia de paternidad pues esté al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Esos siguen siendo las mismas reglas establecidas por las normas anteriores y que ya traíamos. Digamos que hasta ahí, pues el beneficio es el incremento que sufre la licencia de paternidad de 8 días hábiles a 2 semanas de licencia remunerada. Pero viene todo un tema de licencias parentales compartidas y licencias parentales flexibles. ¿Qué buscan estas licencias? Como les decía ahora, busca de alguna manera garantizar el equilibrio de cargas de género, ¿sí? Dentro de los hogares, permitiendo que la madre comparta con el padre
parte de las semanas de la licencia de maternidad, especialmente las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad. Entonces, si nos devolvemos a la licencia de maternidad, tenemos que actualmente la madre tiene derecho en principio a 18 semanas de licencia de maternidad, de las cuales por lo menos una de manera obligatoria la debe disfrutar antes del parto. Eso es, digamos, lo que está vigente desde el año 2017. Está vigente, digamos, ese beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite hacer la licencia parental compartida? Permite que la madre y el padre decidan quién se va a quedar con ese bebé después de las primeras 12 semanas después del parto, ¿sí? Es decir, poder compartir esas últimas 6 semanas de la licencia de maternidad de forma que el padre pueda interactuar y vincularse con ese proceso de crianza en esas últimas 6 semanas. Entonces, aquí hay varias cosas importantes que debemos considerar. Primero, pues que la madre necesariamente tiene que tomar como mínimo las primeras 12 semanas después del parto. Digamos que esto es parte del proceso de recuperación de la madre después de un parto. Y pues clínicamente se habla de 12 semanas como el proceso completo de recuperación de una madre y pues como parte de las necesidades vitales fisiológicas y biológicas del bebé que acaba de nacer. Entonces esas primeras 12 semanas no son transferibles, no se pueden compartir, ¿sí? Las que se van a poder compartir son las restantes 6, ¿sí? Para que de común acuerdo entre papá y mamá puedan distribuirse esas 6 semanas, ¿sí? Evidentemente, el padre va a tener derecho a su licencia de paternidad. Recordemos que puede hacer uso de ella durante los 30 primeros días, o sea que en ese primer mes de vida del niño, pues él va a poder estar sus 2 semanas con él. Y no tiene nada que ver pues con estas otras 6 semanas, ¿sí? Otro tema es que no se puede fragmentar ni intercalar, es decir, no se trata tampoco de que se vuelva que esos 6 semanas son caóticas porque entonces el papá se va una semana y vuelve y la mamá se va otra semana y vuelve y así sucesivamente no. Los padres deben decir, mire, de estas últimas 6 semanas el papá va a disfrutar 3 con su hijo y yo voy a trabajar 3, ¿sí? Y entonces serán las primeras 3 o las últimas 3. Es decir, la familia lo puede disponer, pero debe respetar ese periodo y no se puede fragmentar ni intercalar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para obviamente facilitar al empleador pues la programación y la organización de todos estos temas que involucran pues el hecho de que un trabajador se retire de sus labores. Otra cosa es que la licencia parental pues va a ser remunerada con base en el salario de quien disfrute la licencia en el periodo correspondiente, ¿sí? De manera que si es la madre la que se va a quedar esas 6 semanas, pues seguirá pagándose con el salario que ella tenía al momento del parto, ¿sí? Y si es el padre, pues se le pagará al padre con base en el salario que tiene en el momento de salir a disfrutar de la licencia. Y obviamente, ¿sí? El pago de la licencia, el pago de la licencia estará a cargo de la respectiva EPS, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se requiere para poder tomar esta licencia parental compartida? Primero, vuelve y juega el requisito del registro civil de nacimiento dentro de los 30 días siguientes al nacimiento. Segundo, que exista mutuo acuerdo entre los padres sobre la manera en la que se va a distribuir la licencia parental, ¿sí? Eso implica que ambos padres deben hacer un documento firmado explicando cómo se van a distribuir esas semanas, ¿sí? Y ese documento debe ser presentado ante sus empleadores en un término de por lo menos 30 días contados a partir del momento en que nace el niño. Entonces, fíjense que son 18 semanas, vamos a hablar de las últimas 6 semanas, pero los padres tienen 30 días para manifestar la voluntad de acogerse a esta licencia parental compartida. Entonces, ahí, ¿qué puede pasar? Primero, pues que no digan nada, caso en el cual será la mamá la que disfrute de las 18 semanas.
Segundo, pues que no lograron ponerse de acuerdo, caso en el cual seguirán las 18 semanas en cabeza de la mamá, ¿sí? Y tercero, pues la posibilidad de que se indique, mire, entre la semana 13 y la semana 15, el padre va a disfrutar de la licencia compartida, entonces eso va a ocurrir en tales fechas y por lo tanto, señor empleador del papá, pues usted sabe que entonces él va a estar ausente durante ese tiempo o en las últimas semanas, es decir, allí ya tendrá que hacerse la manifestación correspondiente. El médico tratante de la mamá debe autorizar por escrito el acuerdo entre los padres. ¿Por qué? Porque es él el que debe garantizar la salud de la mamá y del recién nacido. Denme un segundito, por favor. Qué pena, es que tenía aquí como una interferencia. Entonces, digamos que ese acuerdo que hacen los padres debe venir avalado por el médico tratante, ¿sí? Entonces, al lado del acuerdo, los padres deben presentar ante el empleador el certificado médico, donde pues se establece o el estado de embarazo de la mujer o la constancia del nacimiento del niño, la indicación del día probable de parto o la fecha de nacimiento del niño y la indicación de los días a partir de los cuales empezarían las licencias de cada uno de los padres en caso de querer hacer uso de la licencia parental compartida. Esos son los requisitos para poder hacer uso de esta licencia parental, ¿sí? Ahora hay una segunda modalidad de licencia parental. Y más allá de la licencia parental, es más bien la flexibilización de las licencias de paternidad o maternidad. Y es que en muchos casos ocurre que la madre o el padre pues no quisieran usar la totalidad de la licencia de maternidad o paternidad. A veces las madres dicen, yo no, pues no veo la necesidad de quedarme todo el tiempo con el niño, pero sí necesito más tiempo con el niño. O sea, puedo trabajar porque ya en los últimos meses durante la licencia de maternidad, pues ya se supone que el bebé ya es un poco más apto para ser cuidado por cualquier otra persona o algo así. Y entonces no existía ninguna posibilidad de flexibilizar el tiempo de la licencia de maternidad, es decir, la mamá se iba a sus 18 semanas y acá no vuelve hasta que no termine su licencia de maternidad, ¿sí? En ese sentido, se implementa la licencia parental flexible de tiempo parcial y es la posibilidad de que la madre o el padre opten por la licencia flexible de tiempo parcial en el cual el periodo de la licencia de maternidad o paternidad se intercale o se flexibilice en un periodo de trabajo de medio tiempo, ¿sí? Y por lo tanto la licencia se extenderá el doble del tiempo al inicial, ¿sí? Me explico. Obviamente esto va a aplicar a partir de la semana 13, por ejemplo, en el caso de las madres, va a aplicar a partir de la semana 13 y hasta la semana 18. Eso significa que estamos hablando de 5 semanas aproximadamente, donde se puede flexibilizar la licencia. Entonces, ¿qué puede hacer una mamá? Puede acordar con su empleador y decirle, vea, yo me voy a reintegrar a trabajar a partir de la semana 13. Y entre la semana 13 y la semana 18, bueno, en la semana 18 no, a partir de la semana 13 voy a disfrutar de una licencia flexible, de manera que durante 10 semanas, o sea, el doble del tiempo, trabajo medio tiempo, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera, pues, permite la reincorporación al mercado laboral de la mujer antes de tiempo, pero también armoniza un poco las cargas laborales con las cargas del hogar. Y lo mismo puede hacer la licencia de paternidad, ¿sí? Con esas 2 semanas. El papá puede decir, venga, yo no me voy las 2 semanas completas, sino que prefiero disfrutar 4 semanas trabajando medio tiempo, ¿sí? Entonces, esa es otra opción que abre esta norma nueva y pues son
totalmente novedosas porque anteriormente pues eso no estaba ni siquiera pensado. Entonces aquí, ¿de quién es el mutuo acuerdo? Aquí el mutuo acuerdo es entre empleador y trabajador, ¿sí? Digamos que aquí no es una imposición. Digamos que la licencia parental compartida sí es una imposición porque no hay que estar de acuerdo con el trabajador. O sea, el empleador no tiene que estar de acuerdo con el trabajador. Es básicamente una decisión de familia donde al empleador le informan y le dicen, oiga, señor empleador, ¿cómo le parece que es que nosotros como familia decidimos que las últimas 6 semanas de licencia de maternidad las va a disfrutar el papá? Entonces el empleador de ese papá no puede hacer nada, le toca aguantarse y bueno, que la EPS le pague esa licencia, ¿cierto? Aquí en la licencia parental flexible sí se requiere acuerdo entre empleador y trabajador, es decir, el empleador es el que va a indicar si esto le resulta eficiente o no le resulta eficiente, ¿sí? Y en ese sentido, pues va a aprobar esa licencia, ¿sí? Obviamente también se requiere el certificado médico que dé cuenta de las condiciones de salud de la mujer o del niño, ¿sí? Con la información necesaria, pues para que se indique desde qué fecha va a empezar pues esta licencia flexible. Y este acuerdo, como les digo, se consulta con el empleador a más tardar dentro de los 30 días siguientes al nacimiento del niño y el empleador debe dar respuesta a esa solicitud dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento en que se presente la solicitud de la licencia, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Bueno, si no hay Mucho inquietudes. silencio, mucho Sí. silencio. Aquí hay algo en el chat, Andrea. ¿Cómo se Ajá. reportaría esta licencia flexible en la seguridad social? Como licencia. Es decir, supongo que tienen que hacer los ajustes necesarios en las planillas de liquidación de aportes para permitir el reconocimiento de esa licencia flexible, de manera que la mitad de ese salario que se le paga al trabajador, pues entraría como salario y la otra mitad como licencia de maternidad, pues flexible o licencia parental flexible. Y frente al auxilio de transporte, pues claramente en esos casos el auxilio de transporte pues no entra como parte de la licencia flexible, es decir, ahí no se paga licencia flexible. Ahora, pues, ¿cuál es el tema? Frente al tema del auxilio de transporte, es que siempre ha existido la discusión de si el auxilio de transporte en trabajadores a tiempo parcial pues es la posibilidad de también partirlo, ¿sí? Cuando la verdad es que el trabajador que trabaja a tiempo parcial lo hace por expreso acuerdo entre empleador y trabajador, ¿sí? Y de todas maneras el gasto del transporte es el mismo, trabaje tiempo parcial o trabaje tiempo completo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre ha existido esa discusión. Yo soy de las que considero que el auxilio de transporte no se puede partir a la mitad por el hecho de que el trabajador labore medio tiempo, ¿sí? Por lo que les digo, de todas formas, el salario es lo que marca el beneficio del auxilio de transporte, no la jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo al trabajador le pago medio salario mínimo, de todas maneras ese trabajador está en el grupo de trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos, ¿sí? Lo que pasa es que ese medio salario mínimo se lo gana porque trabaja medio tiempo, ¿ya? Y a mí la norma del auxilio de transporte no me identifica que el beneficio del auxilio de transporte sea para quienes trabajen tiempo completo o medio tiempo o cuál es la jornada. Simplemente se establece para quienes ganan menos de 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero que el auxilio de transporte debe pagarse completo, ¿ya? Bien, doña Graciela pregunta por qué se habla de 6 semanas y son 2. Pues en aquel caso en el que el hombre decida hacer uso de la licencia parental compartida en esas últimas 6 semanas,
y que quiera también, además de hacer uso de la licencia parental compartida, pues la quiera flexibilizar, ¿no? Entonces diga, mire, yo primero voy a disfrutar de las 6 semanas o 3 semanas o 4 semanas, lo que acuerde con su esposa o con su compañera de la licencia compartida. Pero además de eso la quiero flexibilizar, de manera que yo voy a estar medio tiempo trabajando y medio tiempo con el bebé, ya no 6 semanas sino 12, ya no 4 semanas sino 8, ya no 5 semanas sino 10. ¿Sí? Ese es el punto que busca la norma al flexibilizarla. Como les digo, este último punto dentro del contexto en el que el empleador es el que va a aceptar o no esa propuesta. No puede ser una imposición, ¿ya? Argenis dice que no se requiere un documento directo de la EPS para tener acceso a la licencia, es un mutuo acuerdo entre los padres mediante una notificación que se hace uso. En principio sí, pero se requiere el certificado médico y el certificado médico lo va a emitir el médico de la EPS, ¿no? Entonces sí, efectivamente para la licencia parental compartida y para la flexible, el documento que va a acreditar esta licencia es el documento que elaboren los trabajadores, papá y mamá, acompañado del certificado médico. ¿Ya? Las 2 semanas son días calendario hábiles. En este caso, la ley habla de 2 semanas. Cuando la ley habla de semanas, se entiende que son días calendario. ¿Sí? Ya no habla de 8 días hábiles, que en esa época se planteaba en términos de días y de días hábiles. Ahora habla de 2 semanas, entonces entendemos que son 2 semanas calendario. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o si podemos seguir. Bueno, esta misma norma hace una reglamentación bastante especial con relación a las medidas antidiscriminatorias por embarazo. Entonces resulta que, pues hasta hace un tiempo se ha venido creando todo ese esquema de protección frente a la mujer en estado de embarazo, más que todo dirigido a la estabilidad laboral, es decir, a la discriminación que se puede presentar ya cuando la mujer está trabajando y queda en embarazo, con el fin de evitar pues, que el empleador pueda discriminarla pues, y despedirla o terminarle el contrato en ese momento. ¿Sí? Entonces, eso ya lo hemos visto. Pero más allá de una prohibición administrativa, de decirle a los empleadores, oiga, usted no puede pedir pruebas de embarazo como requisito para contratar a una mujer, ¿sí? No había nada. Es decir, pues sí, era una prohibición, pero a la hora del té no había ninguna sanción. Y yo siempre digo que la ley, para que pueda servir y para que sea eficiente, pues tiene que establecer sanciones, ¿sí? Es decir, yo tengo que si yo creo una prohibición para algo, pues tengo que decirle al ciudadano, mire, es que si usted comete esta conducta, yo lo voy a sancionar de esta manera, porque de lo contrario la prohibición queda sin dientes, ¿sí? Y queda muy al arbitrio y a idear formas donde yo pueda seguir incurriendo en la conducta sin que nadie me diga nada, ¿sí? Entonces, digamos que hasta antes de esta ley, pues había una prohibición general de que no se le podía pedir pruebas de embarazo a las mujeres como requisitos pues para acceder o permanecer en las actividades laborales. Sin embargo, pues era una conducta repetitiva en los empleadores, ¿sí? Es decir, no nos digamos mentiras, las empresas se valían de cualquier cantidad de elementos y de situaciones ocultas para poder de alguna forma sacar esa prueba de embarazo y saber si la persona estaba o no estaba embarazada. Eso lo sabemos, pues creo que todos. Entonces, digamos que esta norma fortalece más esa prohibición a través de una medida antidiscriminatoria y es reiterar que la exigencia de las prácticas de pruebas de embarazo están prohibidas como requisitos obligatorios para acceder o permanecer en un empleo. Recalcar que se puede solicitar
la prueba de embarazo en aquellos casos en los que el trabajo a desempeñar implica riesgos reales o potenciales que van a afectar la salud del bebé que está por nacer, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una radióloga, médica radióloga, que va a empezar a trabajar en una clínica, pues claramente esa señora tiene que estar permanentemente haciéndose pruebas de embarazo. ¿Por qué? Pues porque los rayos X son uno de los elementos más dañinos para un embarazo. Entonces, pues ahí obviamente está totalmente justificado el solicitar una prueba de embarazo antes o durante la vigencia de la relación laboral, ¿sí? Y eso no es discriminatorio porque hace parte de esas incompatibilidades en las que el oficio propio involucra un riesgo, ¿sí? Sin embargo, creó una presunción, y es que toda exigencia de ordenar la práctica de una prueba de embarazo para acceder o permanecer en la actividad laboral es discriminatoria. Entonces, esa es la primera sanción. Venga, señor empleador, porque es que yo voy a presumir que toda prueba que usted le pida a la señora de embarazo es discriminatoria. Entonces, usted demuéstreme, ¿sí? Demuéstreme que esto no es una conducta discriminatoria y que usted dentro de la labor o el cargo para el cual va a contratar, pues hay un riesgo de afectación a ese embarazo y que ese es el motivo por el cual usted está pidiendo esa licencia. Si el empleador no logra demostrar eso, claramente se va a presumir que está discriminando a la trabajadora, ¿sí? ¿Qué medidas toma la ley? Y aquí es donde ya le dota de dientes a esa ley. Y aquí es donde entonces uno como empleador tiene que empezar a tomar medidas tendientes a no cometer ese tipo de conductas, ¿sí? Primero, el empleador que ordene la realización de una prueba de embarazo, se le pueden poner multas hasta de 2.455 VT, unidades de valor tributario. Entonces, primero hay una multa. Pero además, segundo, la trabajadora que haya sido obligada a realizarse una prueba de embarazo y que no resulte contratada, obviamente, por esa razón del embarazo, debe ser contratada para el cargo que estaba aspirando. Entonces, fíjense que esto ya es un impacto directo en la contratación del sector privado, porque es que anteriormente, pues, ¿por qué esta norma, por qué esta prohibición no tenía dientes? Pues porque si yo estaba haciendo selección para un cargo y se presentaban 10 personas, de las cuales 5 eran hombres y 5 mujeres, ¿sí? Y resulta que yo le hacía prueba de embarazo a las 5 muchachas y 4 resultaban no estar en embarazo y una sí, pues esa una inmediatamente quedaba descartada, ¿cierto? Pero además de eso, si yo contrataba al muchacho, pues nada, simplemente pues yo estoy en un proceso de selección privado donde no me tengo que someter a ninguna regla de selección, ni de concurso, ni de méritos, y yo escojo al que yo quiera. Ese es, digamos, la disposición. Pero aquí en este caso, si se logra probar que usted le practicó prueba de embarazo a esas 5 niñas y que a la que no contrató fue a la que estaba en embarazo, pues a usted le toca contratarla para el cargo en el cual estaba buscando, digamos, ese perfil. Entonces, este es un tema bastante complejo porque entonces usted ¿qué hace? O sea, usted ya contrató al otro. De aquí a que venga el proceso, le reclamen y todo este tema, seguramente esto va a empezar a hacerse valer por acción de tutela, ¿sí? Entonces le van a ordenar contratar a alguien durante por lo menos el periodo del embarazo. Entonces, es un tema que se vuelve bastante complejo de manejar dentro de las empresas. Y la única forma de evitárselo es pues, no pidiendo esas pruebas de embarazo. Pero pues también uno entiende que a veces las empresas se ven obligadas a hacerlo por todo lo que ocurre en la vida real con estas personas. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, pues si no hay ninguna inquietud sobre este tema,
Vamos a pasar al segundo tema de la agenda, que es la contratación de trabajadores migrantes. Aquí veo en el chat. Dice, es normal que en una entrevista de trabajo le pregunten a una persona si piensa embarazarse. Bueno, ese es un tema importante porque la norma también lo contempla, y es que ese tipo de situaciones tampoco deberían preguntarse. Sí, es decir, ese tipo de aspectos de la vida privada de las personas tampoco deberían preguntarse, y asimismo lo establece la ley como una prohibición de indagar a la persona sobre cuál es su proyecto de vida a futuro en términos de ser madre o no, al corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, también se establece una prohibición, y aquí sí lo que se establece es una sanción a través de una multa para las empresas que involucren este tipo de temas en, en, sus, en, sus, en sus entrevistas de trabajo, en sus procesos de selección, ¿no? Entonces sí, también es parte del asunto. Ahora, pues lo que yo siempre he pensado es que mmm, hacer la pregunta no significa esperar, o sea, si usted hace una pregunta inadecuada, no espere una respuesta adecuada y honesta, ¿sí? El 99% de las mujeres saben que son discriminadas por el solo hecho de decidir ser madres en ambientes laborales. Y si un empleador le está preguntando eso, pues lo más probable es que la mujer le diga que no, que cómo se le ocurre. Así está en embarazo ya, ¿sí? Entonces, y pues eso no trae ninguna consecuencia, porque si usted ya la contrató y resulta que la muchacha está embarazada, pues usted a lo sumo lo que le podrá decir, como le podrá decir una madre a una hija embarazada, es: me decepcionaste, amiga, porque pues me has dicho que no estabas dispuesta a embarazarte, ¿sí? Y pues ya exigir ese tipo de explicaciones o pretender decirle: mire, váyase porque es que usted me mintió en la entrevista, pues no se puede. Ya sabemos que ya estando contratada una persona, pues no se va a poder. Entonces pues sí, digamos que aquí la sanción ya es una multa, y pues realmente la invitación es a que ese tipo de preguntas no se hagan. Y si se hacen, pues no esperar la respuesta adecuada. Y si se miente, pues no hacer ningún tipo de juicio de responsabilidad por esa mentira, porque pues desde la pregunta ya estamos equivocados en el camino. Eh, Dice que si se puede considerar discriminación cuando el empleador le dice a sus empleadas que por eso no le gusta trabajar con mujeres porque se embarazan, y que si se puede considerar acoso. Esta es una pregunta muy difícil de responder, Denis, porque tengo que responder desde mi condición personal y soy mujer. Y además de mujer, defiendo mucho los derechos de las mujeres. Y yo creo que sí. Yo creo que ese tipo de comentarios no se deben decir. Y lo digo desde el contexto personal, pero también desde el contexto profesional, ¿sí? Y, y realmente ese tipo de comentarios es mejor guardárselos porque son totalmente machistas, ¿sí? Se les olvida de pronto a quienes hacen ese tipo de comentarios que probablemente tienen mamá y que probablemente tienen hermanas, tías, primas, esposas que trabajan. Y probablemente las mujeres que trabajamos somos buenas en lo que hacemos. Y el hecho de que seamos buenas o malas no nos lo marca nuestra condición de mujeres. Entonces, yo sí creo que eso es una discriminación. Ahora, que eso entre como acoso, pues ya hace parte de otro contexto laboral, y es el que sea reincidente, el que sea agresivo, el que sea violento, el que haga sentir mal a un grupo de personas, puede catalogarse como acoso, pero pues ya eso entra en una esfera distinta, donde ya la persona que se sienta agredida con ese tipo de comentarios tendrá que pedir que se cite al comité de convivencia laboral para tratar el tema, para invitar a quien está diciendo, haciendo ese tipo de afirmaciones, a que cese en esa conducta, más no pues como para impartir una serie de responsabilidades pues y de consecuencias jurídicas que puedan afectar de alguna forma a un empleador o a un trabajador. Tendría que ser una conducta pues ya muy grave, muy persistente, y de una notoria connotación discriminadora como para que eso tenga consecuencias. Aclarando aquí además que lastimosamente también en mi criterio muy personal,
el concepto y el proceso de acoso laboral es un tema que está muy, muy incipiente en nuestro país, con una norma muy robusta, ¿sí? Que involucra una cantidad de responsabilidades y una cantidad de actitudes y actuaciones que a la hora del té no terminan en nada, ¿sí? Porque es que aquí, para que uno pueda configurar un acoso laboral, prácticamente el trabajador tiene que aceptar llegar hasta el punto máximo de la degradación y del irrespeto para poder derivar una conducta. Y lo peor que le puede pasar a un empleador cuando un trabajador pone este tipo de quejas por acoso laboral es que el trabajador renuncie con justa causa por el acoso laboral, ¿sí? Entonces, pues, ahí los dientes de la norma de acoso laboral, vuelve y juega, son muy pequeñitos, son muy, muy pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque normalmente un trabajador del sector privado no se aguanta todo lo que tendría que aguantarse para catalogarse como acoso laboral, ¿no? Entonces, pues digamos que si hay un empleador o una persona que ejerza un mando medio que hace este tipo de comentarios, la invitación sería una invitación respetuosa a mejorar el clima laboral a través de la mejora y la capacitación en el conocimiento de los derechos de las mujeres y la reivindicación que las mujeres han tenido que hacer de esos derechos, ¿sí? Que se reconozca esa condición para evitar hacer ese tipo de manifestaciones, ¿no? Que pasa mucho. Bueno, qué pena, me extendí bastante con esa pregunta, pero es que me tocó. Bien, no sé, ¿hay alguna otra pregunta con este tema? Bueno, entonces, si no hay más inquietudes, pasemos al segundo tema, que es la contratación de trabajadores migrantes. Entonces, lo primero que tenemos que pues, referir en este aspecto es que las personas que migran de un país a otro entran como extranjeros, ¿sí? Y en principio no pueden desarrollar actividades económicas, ¿sí? Sin estar debidamente registrados en el país de destino, ¿ya? Para eso se establecen una serie de procedimientos internos que hacen parte de la autonomía de los países, ¿sí? Donde cada país va a establecer cuáles son las reglas para permitir que un extranjero ejecute actividades económicas o actividades laborales en su país de origen, perdón, en su país de destino, ¿sí? Entonces, alrededor de todo este tema vamos a encontrar dos aspectos. El primero es el aspecto laboral, y es que los derechos laborales en Colombia no distinguen entre trabajador nacional y trabajador migrante. ¿Qué significa esto? Que independientemente de la nacionalidad del trabajador, las normas laborales en Colombia se aplican en todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces, las garantías laborales deben estar presentes tanto si yo contrato personas nacionales como si yo contrato trabajadores extranjeros o migrantes. Ese es como el primer punto que es importante aplicar aquí. Ahora, la segunda parte es cómo entra una persona de manera regular a nuestro país, ¿sí? Y cómo se contrata regularmente a un extranjero en nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí, además de cumplir con las normas laborales, hay que cumplir con unas normas de carácter migratorio, ¿sí? Es la oficina de migración la que nos va a establecer cuál es la ruta a través de la que yo puedo contratar y que esa persona extranjera entre de manera regular a mi país. Entonces, lo primero, y en términos generales, aquí yo no estoy hablando de la nacionalidad específica de un venezolano, de un peruano, de un ecuatoriano, no. Digamos que en términos generales, hasta antes de que se presentara toda la situación con los venezolanos, esta es la regla por excelencia, es decir, esta es la regla general. Si usted va a contratar a un trabajador extranjero, argentino, estadounidense, francés, italiano, panameño, cualquier nacionalidad, lo primero que debe tener esa persona es una visa,
que le permita desarrollar las actividades, ocupaciones u oficios autorizados que usted va a contratar, ¿sí? Esa es la primera regla. Segunda regla, que esa persona tenga cédula de extranjería si es que la permanencia en el país va a ser igual o superior a 3 meses. Esa es la segunda regla, ¿sí? Tercera regla es que una vez su trabajador tramita la visa, ¿sí? Debe informar a la unidad administrativa de migración sobre la vinculación, contratación o admisión, pero también debe informar sobre su desvinculación o terminación del contrato dentro de los 15 días siguientes a la iniciación o la terminación de labores, ¿sí? Obviamente, estas son las reglas generales, ¿sí? Porque además, pues en caso de necesitar trabajadores acreditados con algún tipo de permiso para realizar actividades que están reguladas en nuestro país, que requieren matrículas o licencias profesionales y todo este tema, pues no podrá usted contratar personas para esos temas porque deben estar acreditados en Colombia para el ejercicio de la profesión en cada una de estas áreas del conocimiento, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que cuando yo contrato desde el exterior al trabajador extranjero, es decir, yo me voy a los Estados Unidos y contrato al señor fulano de tal para que venga a trabajar en Colombia, una de las obligaciones que establece la ley es que yo debo asumir los gastos de regreso de ese trabajador y de su familia cuando la persona termine su contrato de trabajo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que cuando termine el contrato yo debo pagarle los tiquetes de regreso de él y de toda su familia al país de origen desde donde lo traje, ¿ya? Ese es el punto importante en este caso, ¿sí? Entonces, importantísimo el trámite de la visa. Usted no puede contratar a un trabajador sin visa de trabajo y la visa de trabajo es la TP4, ¿sí? Entonces, esa es la visa. Si la persona entró a este país con su pasaporte o entró a este país con una visa de turismo, ¿sí? O con una visa de estudiante, no puede trabajar, usted no lo puede contratar válidamente porque él va a estar de manera irregular en nuestro país. Así haya entrado de manera regular, ¿sí? Está ejecutando una actividad para la cual no se le ha dado permiso para ingresar a este país. Entonces, de entrada se están incumpliendo las normas migratorias. Esa es como la característica general. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues ocurre toda la emergencia humanitaria que se está presentando en nuestro país vecino, ¿sí? Y viene esa migración masiva de nacionales venezolanos, que además de que es una migración masiva y es humanitaria, porque ellos huyen de las condiciones en las que de pronto están en este país, las oficinas del Estado que registran las condiciones, las embajadas de nuestro país allá y todos estos temas no están funcionando. Entonces estas personas no tienen cómo sacar ni siquiera sus documentos de identificación, no tienen cómo sacar un pasaporte venezolano para salir del país, ¿sí? A veces ni siquiera tienen cómo sacar su registro civil de nacimiento o su cédula o su documento de identidad y tienen que salir de manera inmediata de su país por alguna razón. Entonces, esa situación humanitaria estaba dificultando enormemente la posibilidad de formalizar a estos inmigrantes venezolanos en Colombia, porque es que lo primero que se necesita es, bueno, muestra a ver su pasaporte, ¿sí? No, pues yo no tengo, yo me pasé por el río, ¿sí? De la frontera y yo no traje nada. Y el registro civil de sus hijos, ¿no? Yo no traje nada, todos estamos indocumentados, sin recursos y no solamente eso, sino sin la posibilidad de obtenerlos, ¿sí? Que es lo más grave, ¿sí? Entonces, Colombia emprende pues como una serie de iniciativas para apoyar a esta población venezolana, pero también poder tenerlos de una manera regular, ¿sí? Y que estas personas que están de manera regular en nuestro país, pues puedan permanecer por lo menos temporalmente en el país mientras se resuelven las situaciones.
Temporalmente entendido como mientras estén ejecutando una actividad, pues que sea lícita, que sea legal, que esté permitida y que puedan gozar de los beneficios que va a establecer el Estado colombiano para ellos, pero también de todos los demás derechos que puede tener una persona por el solo hecho de ser persona. Y en ese sentido, para efectos laborales, para efectos de apoyo humanitario, para efectos de acceso al sistema de salud, el Estado colombiano creó el permiso especial de permanencia, ¿sí? Anteriormente se llamaba el PEP, permiso especial de permanencia, ahora ya le pusieron otras dos letras que son para el fomento de la formalización. Entonces, hoy en día hablamos del PEPFF, ¿sí? Entonces, este es el permiso que puede sacar un migrante venezolano, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se tramita este permiso especial de permanencia? Quien lo debe tramitar es el empleador, ¿sí? Aquí el empleador es el que va a manifestar la intención de contratar al migrante venezolano y debe indicar cuánto va a durar el contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios que va a utilizar con este migrante venezolano y debe ser mínimo 2 meses y máximo 2 años. También debe indicar el cargo que va a desempeñar y el rango de salario que va a tener, ¿sí? Para poder sacar este permiso especial de permanencia, el empleador o el contratante primero se debe registrar en el RUE, que es el Registro Único de Empresas, ¿sí? Ese Registro Único de Empresas lo maneja el Ministerio del Trabajo, ni siquiera es migración, ¿sí? Lo maneja el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Cuando el empleador está registrado en el RUE y manifiesta la intención de contratar migrantes venezolanos, ¿sí? El Ministerio del Trabajo va a validar la solicitud, ¿ya? Y se va a programar una cita con Migración Colombia para avalar ese permiso especial de permanencia. Esa es la situación. Ahora, ¿qué condiciones debe reunir el venezolano migrante? Primero, como lo acabo de decir, ser ciudadano venezolano. Segundo, estar en una condición migratoria irregular. ¿Qué significa migratoria irregular? Pues que no entró con visa de trabajo, que no tiene su pasaporte, que no tiene pues como los documentos que le permiten estar aquí, ni como turista, ni como trabajador, ni de ninguna manera. ¿Sí? Esa es la condición. Ser mayor de edad, es decir, en este caso en Colombia la mayoría deja los 18 años, entonces ser mayor de 18 años. Presentar documento de identidad venezolana o pasaporte aún vencidos, ¿sí? Es decir, así estén vencidos, no importa, lo presentan, ¿sí? Evidentemente, pues no tener antecedentes judiciales ni en Colombia ni en el extranjero y obviamente no haber sido sancionado con medidas administrativas de expulsión o deportación en nuestro país. Adicional a esto, pues debe ser titular de una oferta de contratación en el territorio nacional por parte de un empleador o de una oferta de contratación por prestación de servicios por parte de un contratante. Esas son las reglas para la expedición de este permiso especial de permanencia. Cuando se le otorga el permiso especial de permanencia a este trabajador, digamos que se acredita toda la posibilidad de cumplir con las normas laborales, especialmente todo el tema de afiliación al sistema de seguridad social integral, que es lo que en este momento no se está pudiendo hacer y por eso es que entran como trabajadores informales quienes no tengan ese permiso especial de permanencia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque para poder contratar a estas personas les exigen ese permiso y para poderlas afiliar al sistema, eso es uno de los documentos de identificación que va a avalar la posibilidad de afiliarse. Entonces, mientras ese permiso no exista, el empleador no puede afiliar a su trabajador al sistema de seguridad social y pues está incumpliendo con una de las reglas más importantes del derecho laboral, que es proteger al trabajador en el sistema. Adicional al permiso especial de permanencia, hay dos registros adicionales que deben hacer los empleadores. El primero es el CIRE. El CIRE es el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en el CIRE
yo debo reportar la contratación, empleo, admisión, desvinculación o retiro de todas las personas extranjeras en Colombia, ¿sí? Y esa obligación la tiene toda persona natural o jurídica que emplee, contrate o admita a un extranjero mediante cualquier modalidad de contratación, sea laboral, cooperativa, civil o comercial. Entonces, ese registro, ese sistema lo maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y al lado del CIRE está el RUTEC, que es el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia. Ese RUTEC lo maneja el Ministerio del Trabajo. Y entonces es el registro y la certificación de trabajadores extranjeros en el país, que se hace a través de una portal web de los trabajadores extranjeros en Colombia y que básicamente pues busca tener información sobre la inmigración laboral en el país, conocer la ubicación geográfica de los extranjeros que se encuentran trabajando en nuestro país, de saber en qué sectores se encuentran trabajando estas personas migrantes, revisar que se estén cumpliendo todos los derechos laborales, que se estén respetando las condiciones de trabajo y garantizando que tienen acceso a las garantías establecidas en las leyes. ¿Sí? En este RUTEC deben registrarse todos los trabajadores extranjeros, dependientes e independientes que se encuentren trabajando en el país, trabajadores con el permiso especial de permanencia o el permiso especial de permanencia para la formalización, que es el segundo PEP, ¿sí? Y el personal administrativo de las embajadas o consulados. Esta obligación en el Registro Único de Trabajadores está a cargo del empleador o contratante. Esta no es una obligación que está a cargo del trabajador, es el empleador el que la reporta, ¿sí? Y pues aquí están las sanciones por incumplimiento de las normas migratorias, ¿sí? Entonces el Ministerio del Trabajo es el que se encarga de la inspección, vigilancia y control de estas normas de los trabajadores migrantes, ¿sí? Y de alguna manera la norma permite establecer, perdón, permite establecer, ay, es que esta cosita aquí no me deja ver la última parte de la diapositiva. El Ministerio del Trabajo ha establecido cuatro criterios de faltas que se pueden cometer en materia de normas migratorias, donde las faltas leves estarán en multas que van de medio a 7 salarios mínimos, las moderadas van de 8 a 40 salarios mínimos, las graves y gravísimas van con la multa más la deportación o expulsión del trabajador extranjero, ¿sí? Y quienes incumplen con estos registros, denme un segundo, yo que no sé por qué no me deja ver aquí, un segundo, denme un segundo. Quienes incumplen con los registros en el RUTEC pueden tener una multa de 2 a 5.000 salarios mínimos. Entonces, pues de alguna manera es un tema complejo porque, pues como siempre, pues existen realidades donde los empleadores, por ayudar en la mayor parte de las veces, vinculan trabajadores migrantes sin el cumplimiento de esos requisitos, porque son dispendiosos, porque son difíciles, porque no cumplen muchas veces ni siquiera con tener una cédula de ciudadanía, pues ni un pasaporte. Pero pues lo importante también es tener claro que por ayudar a esta población se puede terminar causando un daño más grave a la empresa, ¿sí? Porque pues cuando ya interviene el Ministerio del Trabajo o inclusive Migración, Colombia, pues ya estamos ante una situación irregular y quien responde por toda esa situación irregular es finalmente el empleador, ¿sí? Finalmente quien está asumiendo esa responsabilidad es el empleador. Entonces aquí pues la invitación y la reflexión era pues a precisamente eso, ¿no? Verificar que por lo menos estas personas estén en la capacidad de gestionar ese permiso especial de permanencia, obviamente acompañado por ustedes, ¿sí? Para que puedan trabajar de manera regular y que asimismo, como pueden trabajar de manera regular, pues puedan estar dentro del sistema financiero, del sistema de seguridad social como personas regulares en nuestro país, que es finalmente
lo más complejo, porque es que ya ha ocurrido muchas situaciones, por lo menos hemos visto muchísimas demandas, muchísimas acciones de tutela por parte de trabajadores venezolanos que empiezan a trabajar muy agradecidos, obviamente, por la oportunidad y todo este cuento, pero cuando la situación empieza a complicarse y cuando el empleador de pronto aprovecha esa coyuntura y no paga lo que es y no los afilia al sistema de seguridad social y todo este cuento, el trabajador va y demanda. Y eso no tiene nada, o sea, yo no me puedo defender como empleador diciendo, ah, no, como él era irregular, era que yo, por eso era que yo no le pagaba, ¿sí? Es decir, eso no es una defensa, eso antes termina de hundir al empleador, porque pues encima de que no tenía al trabajador de manera regular, pues ni siquiera estaba cumpliendo con las normas mínimas laborales, pues para garantizar derechos a esa persona. Entonces es muy grave, es muy grave y el nivel de litigiosidad que se está presentando en esta población es bastante alto. Entonces, esto era como lo que queríamos compartir con ustedes con relación a este punto en ese sentido. Voy a revisar aquí el chat porque vi que había unas preguntas. Dice, si se contrata pero no tiene el PEP, ¿tendría los mismos reglamentos que quien sí tiene el permiso? No entendería yo la pregunta con relación a reglamentos. No sé si de pronto Eida Alejandra Muñoz nos puede aclarar un poquito la pregunta para poderle ayudar a responder. ¿Le puede habilitar Carmen el micrófono? Eida Alejandra Muñoz, por favor. Bueno, aquí pienso que de pronto complementa, dice en caso de contratarlo y que no tenga el PEP, ¿habría responsabilidad de algún tipo de reclamación por parte de este trabajador? Pues la respuesta creo que ya la di, sí, toda la posibilidad de reclamar. Porque, a ver, recordemos que, bueno, no sé si recordemos, pero el primer PEP, que es el permiso especial de permanencia, era una autorización que se le daba a los venezolanos migrantes, ¿sí? Si ellos tienen ese PEP, ya pueden trabajar, no necesitan gestionar el otro PEP, ¿sí? Pero la segunda fase del permiso especial de permanencia se reglamentó con mayor fuerza, ¿sí? Para establecer ya no en cabeza del trabajador migrante la posibilidad de gestionar el permiso, sino que quien lo gestiona es el empleador, ¿sí? Entonces, si la persona tiene su PEP, puede trabajar, ya se entiende que puede trabajar y hay que, pues obviamente el hecho de que tenga el PEP lo habilita como trabajador extranjero, pero hay que cumplir con las obligaciones de registrarlo en el CIRE, en el RUTEC y todo el tema. Y allí ya es viable la contratación regular de esa persona. Si viene y no tiene PEP, pero es trabajador venezolano migrante y es apto para gestionar el otro PEP, que es el PEP, ¿sí? Ahí es donde el empleador tiene que primero gestionar ese permiso, ¿ya? Si el empleador vincula a esa persona sin que esa persona tenga esos permisos, está asumiendo las responsabilidades tanto migratorias como laborales, ¿sí? Entonces, se puede ver enfrentado a sanciones y también debe cumplir las normas laborales y no puede ser una excusa que el trabajador no es un trabajador regular para excusarse y para escudarse en ello y decir, entonces yo no lo contrato formalmente, ¿sí? Digamos que evidentemente la consecuencia lógica de yo tener un trabajador migrante de manera irregular es que no puedo cumplir las obligaciones laborales, ¿sí? A lo sumo le podré pagar cesantías, primas, vacaciones, intereses de cesantía, las horas extras, los salarios, ¿sí? Eso lo voy a poder hacer, pero la seguridad social no se la voy a poder pagar porque no lo voy a poder afiliar al sistema, ¿ya? Entonces, eso va a pasar allí. Y allí, ¿qué va a pasar? Que yo como empleador, al no poderlo afiliar, pues estoy respondiendo como sistema. Pensemos en un caso trágico. Un trabajador migrante venezolano irregular trabaja para una empresa, se sube en un andamio, ¿sí? Evidentemente no está afiliado a la ARL porque el empleador no lo puede afiliar a la ARL porque no tiene el documento que lo habilita para trabajar en Colombia, entonces en la ARL no se lo van a recibir. Se sube al andamio y de allá se cae y se mata.
y el personaje tiene tiene esposa y 3 hijitos de 2, 4 y 8 años, ¿sí? El hecho de que usted haya contratado a esa persona y que usted diga, oiga, no, pues yo lo contraté, yo le di trabajo, pero es que agradézcame porque es que yo lo que estaba era apoyándolo y pues pobrecito sí se mató, pero pues de malas, porque ¿quién lo manda a él a venir a trabajar acá de manera irregular? La responsabilidad es suya. Y al no tener una ARL, ¿quién se comporta como asegurador en esos casos? Pues el empleador. ¿Y a quién le toca pagar la pensión de sobrevivientes a esa señora de esos 3 niñitos que quedaron huérfanos? Al empleador. Y no es una excusa decir que la persona estaba de manera irregular y que por esa razón no la pudo afiliar al sistema de seguridad social, porque lo primero que le van a decir es, ¿por qué no tramitó el permiso usted antes de contratarlo? ¿Sí? Entonces, ese es un punto muy delicado, porque, ok, tenemos la justificación. No quiero decir justificación. Tenemos una consecuencia directa de, ¿sí? Es que yo le hago el favor al personaje, lo traigo a mi empresa, lo pongo a trabajar, pero no tiene el permiso, ¿sí? Entonces yo le hago el favor, sí, claro, estamos haciéndole un favor, le estamos dando empleo, ¿sí? Pero al no poderlo afiliar, no es una justificación para no cumplir con las normas migratorias y con las normas laborales. Entonces ahí es donde está el punto más delicado. Con relación a los reglamentos, entendería yo, no sé si se trata de las normas internas de la empresa, pues claramente cualquier persona que preste un servicio personal en la empresa tendría que quedar amarrado pues como al reglamento interno y a cumplir las disposiciones laborales que establezca el empleador, pero pues digamos que en estos casos es un trabajador irregular, es un trabajador irregular y esa irregularidad no la trae él de suyo, esa irregularidad la está permitiendo el empleador y eso es lo que se sanciona realmente, ¿sí? ¿Cómo evidenciamos los antecedentes judiciales en el extranjero? Las oficinas de migración de cada país tienen los sistemas de información enlazados, ¿sí? A través de las oficinas internacionales y en ese sentido ellas son las que sacan los antecedentes judiciales de los extranjeros en nuestro país, ¿no? Entonces ese es el tema. Si el servicio que se va a prestar es por servicio, ¿el trámite igual lo debe hacer la empresa? Sí, sí, doña Berta. El trámite lo debe hacer la empresa porque la norma habla de contratante o empleador. Entonces, empleador cuando es contrato de trabajo y contratante cuando es a través de cualquier otra figura civil o comercial. Ejemplo, el contrato de prestación de servicios o de ejecución de obra. Yo adquiero la calidad de contratante y soy yo quien debo hacer la solicitud del permiso especial de permanencia. Bueno, no sé si habrá alguna otra inquietud sobre este tema puntualmente. La señora Eida, que tenía pendiente, que no entendíamos su pregunta, ¿me puede colaborar con el micrófono, por favor? Eida Muñoz, no está, ni habilitó el Ah, micrófono. no está. Ya no está. Aquí está, sí, no, aquí está, ¿Ah, sí? pero sí, Ah, Eida bueno. Alejandra Muñoz, si puede habilitar el micrófono para que pueda hacer la pregunta. Y también quienes deseen preguntar pueden levantar la mano y le abrimos micrófono para que puedan resolver sus dudas. No, Eida no quiere abrir el micrófono, no le abre. Listo, Andrea. Vale, bueno. Siendo así, entonces pues ya pasaríamos al último de los temas propuestos en esta agenda, que era la figura o las nuevas figuras laborales que nacieron a partir de la pandemia y del aislamiento obligatorio. Entonces, pues tenemos que realmente, históricamente, pues el trabajo siempre se ha ejecutado al servicio de un empleador en las instalaciones que el empleador dispone para tal fin y de alguna forma la estructura normativa laboral
nunca se pensó en las posibilidades remotas, además pues porque nuestras normas laborales son bastante arcaicas en términos de realidades tecnológicas y todo este tema. El primer antecedente que encontramos de figuras que involucraran las tecnologías de la información y de las comunicaciones es la ley del teletrabajo, ¿sí? Que nace en el año 2008 a través de la ley 1221. Esta ley creó la figura del teletrabajo como una modalidad laboral, ¿sí? En virtud de la cual los trabajadores se vinculaban a prestar un servicio mediado por tecnologías de la comunicación eh, digital, ¿sí? Entonces, esta ley pues existe, esa norma da una orden de generar la política de vinculación y de utilización del teletrabajo, existe, digamos, todo un servicio y una plataforma a cargo del Ministerio del Trabajo de apoyo a la figura del teletrabajo y la política pública, el fortalecimiento del teletrabajo y en fin, pero curiosamente pues era una figura que la gente no utilizaba, ¿sí? Es decir, poca gente se acogía a la figura del teletrabajo, entre otras cosas porque la norma establece una obligación a cargo de los empleadores y es reportar a los teletrabajadores en el sistema del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Entonces, pues de alguna forma a las empresas no les gusta meterle información al Ministerio del Trabajo para que se inmiscuya en sus cosas, porque pues le tienen mucho miedo y poca confianza al Ministerio del Trabajo y entonces no se usaba mucho esta figura, ¿sí? Sin embargo, pues viene la pandemia, viene marzo del año 2020, viene toda esta situación de orden público que obliga al aislamiento, que obliga a la gente a irse a su casa y pues no teníamos estructuras jurídicas eh, hábiles o eficientes para regularnos en esos temas. Entonces, parte de la agenda legislativa fue decir, oiga, pasó esto, probablemente puede que siga pasando y no tenemos reglas claras de juego para las empresas y para los trabajadores. Y pues todo se dio en el marco de decretos y resoluciones del Ministerio del Trabajo, donde iban como pañitos de agua tibia sacando cosas en la medida en que iban pasando cosas, ¿sí? Entonces, se expide la ley 2088 del 2021, que es la ley de trabajo en casa, y la ley 2121 del 2021, que es la ley de trabajo remoto. Entonces uno dice, uy, aquí hay como muchos conceptos que se parecen, ¿sí? Que sirven para un fin, pues, relativamente parecido también, pero entonces, ¿cuáles son como las diferencias y las especificidades? Es decir, cuando acudo a la forma del teletrabajo, cuando acudo a la forma del trabajo en casa y cuando acudo a la forma del trabajo remoto. Lo que nosotros como abogados en el tema estábamos esperando era que se expidiera una gran ley que regulara estas formas de trabajo alternativas, ¿sí? Formas asincrónicas, formas virtuales de trabajo y de ejecución de las actividades laborales. ¿Para qué? Pues para que no hubiera como toda esa diversificación que va a generar en algún momento confusiones en la medida en que yo creo que si nosotros como país o como sociedad, además sociedad global, no valoramos lo que pasó este año en términos de estas posibilidades digitales, ¿sí? Porque pues anteriormente a uno le daba como pereza, uno decía, ay, qué pereza esas charlas virtuales, y cuando era que ni siquiera se pensaban, ¿sí? Yo, por ejemplo, que soy profesora en la universidad, en este momento yo estoy maravillada con todas las posibilidades que se abren en términos de formación académica con la virtualidad. Y les comparto, yo en este momento estoy empezando en la universidad en una asignatura combinada. ¿Qué es combinada? La posibilidad de que los estudiantes vayan a la universidad, pero también la posibilidad de que los estudiantes se queden en su casa y se conecten a estas plataformas digitales, ¿sí? Y adicional a eso, la universidad ha dispuesto cualquier cantidad de recursos tecnológicos que permiten que yo esté en el salón, ¿sí? Me conecto a la reunión, es decir,
conecto a mis estudiantes en el salón con los estudiantes que están en la plataforma de Zoom, ya para dictarles la clase, es decir, no es que yo dicte dos clases, una para los virtuales y otra para los presenciales, no, ambos reciben la clase de manera sincrónica en el horario que yo tengo, ¿sí? Pero además mi clase queda grabada. Entonces yo les digo a mis estudiantes, venga, el que no quiere, el que no aprenda en estas condiciones es porque definitivamente no quiso aprender, porque vea, si el estudiante aprende de manera presencial, lo puede hacer yendo a la clase. Sí, es decir, si para el estudiante es importante verle la cara al profesor ahí, sentirlo, poder preguntar, interactuar, mirarlo, que lo vea, todo esto, ahí está la opción. Si el estudiante por alguna razón está fuera de la ciudad, se quedó en la finca, se fue de paseo, cualquier cosa que implique que hay distancia de por medio, se puede conectar a la clase y la ve. Y ve al profesor, ve a los compañeros, aprende la clase. Y si definitivamente no pudo conectarse, no pudo llegar, estaba enfermo, se quedó dormido, no entendió cualquier cosa, la clase queda grabada para verla cuantas veces quiera, ¿sí? Si no tomó apuntes, si se quedó atrasada, la puede ver cuantas veces quiera. Entonces yo digo, hombre, si nosotros como sociedad no capitalizamos esto, no capitalizamos la posibilidad de que la gente pueda trabajar desde otro país, ¿sí? Que la gente pueda estar en la Conchinchina y pueda aprender y pueda decir, mire, yo me quiero matricular en la carrera de contaduría pública de la universidad tal, porque puedo hacerlo de manera virtual y estar en cualquier otra parte del mundo, pues entonces perdimos todo este año y medio de aislamiento, ¿sí? Entonces, estas normas lo que están haciendo es permitiendo y fortaleciendo y creando mecanismos claros de juego para que los empleadores y los trabajadores puedan hacer uso de metodologías a distancia de trabajo, cosa que antes pues no, digamos que la estructura era usted llega, marca la tarjeta, llega a las 8, se va a las 12, vuelve a las 2, se va a las 6, se sienta en su escritorio y así usted esté pensando en pajaritos o esté chateando en su celular o esté jugando en el computador, pues usted está ahí trabajando, ¿cierto? Esa era la estructura que traíamos hasta marzo del año 2020. Todo esto nos remueve todas las condiciones y entonces estas nuevas leyes pues son la expresión de esas necesidades que se empiezan a identificar en el mundo jurídico porque pues hay que resolver situaciones. Entonces, yo he tratado de hacer como una comparación entre el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo en casa, en una forma de poder saber desde el punto de vista práctico, además porque les quiero decir, estas normas son nuevas, ¿sí? Entonces la interpretación, la aplicación en la realidad, pues es ex post. ¿Por qué es ex post? Pues porque ya la traíamos, o sea, el trabajo remoto y el trabajo en casa se instaló desde el año pasado y ahora vienen unas reglas que nos la regulan, ¿no? Entonces, usualmente pasa al revés, ¿no? Que primero está la norma y no la usa, aquí no. Entonces, bueno, el teletrabajo es una figura de generación de empleo y autoempleo que busca la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación. Esa es la regla y lo que busca la norma es promover esta forma de trabajo, ¿sí? Esta forma de trabajo. La figura del trabajo remoto es una forma de ejecución del contrato de trabajo y aquí empieza uno a ver diferencias, ¿sí? El teletrabajo no necesariamente implica la existencia de un contrato de trabajo, ¿sí? Sino que es una manera de trabajar, es decir, es una manera de ejecutar una actividad que puede ser contrato de trabajo o puede no serlo, ¿cierto? Pero digamos que aquí el éxito del teletrabajo es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ese es como lo que yo resalto del teletrabajo. El trabajo remoto, en cambio, es una ejecución, una forma de ejecutar el contrato de trabajo, en la cual primero se acuerda de manera voluntaria por las partes. Se usa a través de tecnologías existentes, nuevas, propias o ajenas del empleador o cualquier otro mecanismo que permita ejercer la labor contratada de manera remota. Es decir, cualquier medio sincrónico o asincrónico de trabajo, pero remoto. Aquí la particularidad del trabajo remoto es que desde el inicio hasta que se termine el contrato de trabajo es remoto. Es decir, en el trabajo remoto no se le puede exigir al trabajador
que se presente en las instalaciones de forma física, a menos que haya una justificación concreta. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto implica que el empleador ha dispuesto de todos los medios virtuales para que el trabajo se pueda ejecutar bajo esa metodología. Entonces, desde la negociación del contrato, desde la suscripción del contrato, desde la afiliación al sistema de seguridad social, el pago de los salarios, el registro de nómina, la ejecución de las funciones, la terminación del contrato, cualquier procedimiento durante la ejecución del contrato debe estar mediado por tecnologías de la información digitales. ¿Sí? ¿Cuáles? Las que el empleador disponga. Es el empleador el que establece la estructura del trabajo remoto. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es una figura permanente. ¿Sí? Yo diseño desde el inicio la manera en la que se va a ejecutar ese contrato de trabajo remoto. Ese es el punto. Y finalmente, la figura del trabajo en casa es permitir crear una forma especial, temporal, de prestación del servicio en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales. ¿Cuándo? Cuando esas condiciones impiden que el trabajador pueda prestar el servicio desde el sitio ordinario en el cual se le contrató. ¿Sí? Y buscar, obviamente, que ante esa situación no se vayan a modificar las condiciones laborales pactadas desde el inicio. Entonces, si ustedes ven, el trabajo en casa tiene una característica muy puntual y es que es temporal y obedece a situaciones particulares. Entonces, no puede ser un acuerdo entre las partes que el trabajador va a prestar su servicio de trabajo en casa. No, digamos que ese acuerdo tendría que caer en la figura del trabajo remoto. Cuando yo mando al trabajador a laborar desde casa es por una razón ocasional, excepcional o especial. ¿Sí? Entonces, ahí cae el trabajo en casa en ese concepto de temporalidad. Bien, entonces el teletrabajo es una organización laboral que busca que el trabajador desempeñe actividades o preste servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información para el contacto entre el trabajador y la empresa sin que se requiera la presencia física del trabajador en el sitio específico de teletrabajo. Es decir, todo el trabajo, digamos, la forma de ejecutarlo está mediado por las tecnologías de la información. Después veremos que hay unas clases de teletrabajadores, ¿sí? El trabajo remoto es la ejecución del trabajo en el cual toda la relación desde el inicio a la terminación se hace de manera remota mediante las tecnologías de la información, ¿sí? Donde el empleador y el trabajador jamás interactúan físicamente a lo largo de la vinculación laboral, ¿sí? Entonces, este es como el punto importante aquí, y es que no hay posibilidad, por lo menos generalizada, de que el trabajador se presente físicamente en las instalaciones de la empresa. Y el trabajo en casa, pues es esa habilitación temporal que brinda las garantías de no desmejora de las condiciones laborales y todas las garantías normales del contrato de trabajo, simplemente que se permite que el trabajador ejecute desde casa sus actividades, ¿sí? Privilegiando obviamente el uso de las tecnologías de la información. Entonces, fíjense que aquí encontramos que el teletrabajo puede ser temporal, puede ser permanente o puede ser parcial. ¿Por qué? Porque el teletrabajador puede ser autónomo, puede ser móvil o puede ser suplementario. Cuando hablamos de teletrabajadores autónomos, son aquellos que no tienen una relación laboral con nadie, ejecutan una actividad y pare de contar, ¿sí? El trabajador móvil es aquel al que no se le fija un sitio de trabajo. Es decir, usted tiene que estar conectado a través de esta aplicación. ¿Dónde? Donde usted quiera. En su casa, en su oficina, en un café, en la playa, en la China. Usted puede estar en cualquier parte y yo no le exijo que usted tenga un sitio concreto de trabajo. ¿Por qué? Porque su trabajo es a través de una aplicación. Punto. Esa es como la figura. Y el suplementario es aquel con el que se acuerda de manera permanente o temporal la ejecución de algunas labores
a través del teletrabajo y otras labores a través del trabajo presencial. ¿Sí? Entonces el teletrabajo permite esa opción suplementaria. Entonces, usted trabaja 3 días, su horario de trabajo acá en la oficina es tales y tales días, de tales a tales horas, y el resto del tiempo usted está conectado a través de las aplicaciones que yo disponga prestando el teletrabajo. Esas son las opciones que permite la figura del teletrabajo. Otra característica puntual que tiene la figura del teletrabajo es que entre las partes pueden acordar cómo se van a disponer de los elementos de trabajo. Es decir, primera pregunta, ¿qué necesita el teletrabajador para prestar el servicio? Ah, pues necesita un computador, necesita un celular, necesita una tablet, necesita X, Y o Z cosa, ¿sí? Entonces, ¿quién aporta esas herramientas de trabajo? ¿Sí? Entonces, pueden acordar entre las partes que sea el trabajador el que las aporte. Ah, no, veas que yo lo necesito para que usted trabaje acá, pero este teletrabajo, el computador es suyo. Eso sí, yo le voy a instalar mi aplicación porque yo tengo las licencias, porque yo tengo los permisos, porque la aplicación es lo importante. Entonces yo le instalo la aplicación es mía, ¿sí? Entonces esos acuerdos se pueden hacer con el teletrabajador. ¿Por qué? Porque desde el principio se evidencia esa situación. El trabajo remoto, en cambio, es una opción laboral permanente. Como lo hemos dicho desde el inicio hasta la terminación, está en trabajo remoto, ¿sí? Y en este caso, es obligación del empleador proveer los medios necesarios para que la persona ejecute su labor, ¿sí? Es obligación del empleador hacer esto. En cambio, el trabajo en casa, pues ya lo dijimos, es temporal. Lo curioso de la temporalidad del trabajo en casa, o sea, yo entiendo el objetivo de la norma y es que no se quiere pues tener trabajo en casa de manera permanente porque para eso está la institución del trabajo remoto, ¿cierto? Pero lo curioso es la forma en la que lo establece, ¿no? Y entonces dice, mire, el trabajo en casa es temporal de 3 meses iniciales, prorrogable por otros 3, pero en caso de que haya una situación que impida la ejecución de labores de manera presencial, pues podrá permanecer en trabajo en casa. Y el ejemplo clarísimo es esta pandemia. O sea, si hubiera sido si esta norma hubiera existido antes de marzo del 2020, ¿sí? Pues entonces todos los trabajadores que estaban haciendo labores en casa, pues les hubiera tocado reintegrarse a los 6 meses. Y resulta que hace un año, a los 6 meses de la pandemia, pues no podíamos trabajar todavía de manera presencial. Entonces, pues digamos que la norma en eso, obvio, no quiere dejar eso abierto, ¿sí? Pero pues también es muy chistoso porque pues en el momento en que cese la causa que dio origen a la decisión de mandar a casa al trabajador. Entonces, bueno, y aquí es obligación del empleador pues proveer los medios necesarios para que el trabajador ejecute la labor, porque claramente es un cambio en las condiciones de prestación del servicio. Entonces yo no le puedo decir al trabajador, vea, váyase para su casa a trabajar y pues disponga de sus recursos propios como el computador para que usted pueda trabajar. No, si el trabajador necesita un computador, pues yo no puedo presumir que él lo tiene y tendré que entregarle un computador para que pueda prestar el servicio, ¿sí? Características transversales en las 3 figuras. Primero, que si, digamos que en las 2 últimas estamos hablando de contrato de trabajo, ¿cierto? En el caso del teletrabajo puede ser contrato de trabajo o puede ser un contrato no laboral, ¿sí? Pero en el caso en que sea contrato de trabajo, en las 3 deben estar dotadas todas las garantías y principios de igualdad. Entonces yo no puedo tratar de manera distinta al teletrabajador versus el trabajador que está en la oficina. No puedo tratar de manera distinta al que está haciendo trabajo remoto versus el que está haciendo trabajo en la oficina. No puedo tratar de manera distinta al que está haciendo trabajo en casa versus el que está haciendo trabajo en oficina. Es decir, debe haber un principio de igualdad, ¿sí? Primera regla que es transversal. Segunda regla y muy importante en la pandemia, el derecho a la desconexión. El hecho de que la persona no esté físicamente en la empresa no significa que queda disponible 24/7, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un derecho a la desconexión que hoy en día incluso se está catalogando como un derecho laboral de esos derechos fundamentales laborales y es la posibilidad de que el trabajador armonice su vida laboral con su vida personal y más
cuando está, digamos, bajo estas modalidades remotas que permiten de alguna manera esa combinación entre el trabajo en casa, las responsabilidades del hogar y en fin, ¿sí? Entonces el derecho a la desconexión es un derecho que también está transversal en todo esto. Los derechos de asociación sindical, los derechos a las licencias, los derechos a las incapacidades médicas, ¿sí? A que todo este tema esté allí es válido. Otra cosa transversal, la subordinación, es decir, la facultad que tiene el empleador de exigirle al trabajador el cumplimiento de sus funciones y actividades permanentemente, ¿sí? Entonces se queda allí. Lo que ocurre es que en las empresas entonces nace otro reto y es cómo voy a medir, cómo voy a hacer seguimiento a las labores, cómo hago para enganchar a mis trabajadores que están por fuera a que ejecuten sus funciones de manera adecuada. Eso es lo que tendrá que definir la empresa ya internamente, ¿no? Entonces, cada una ha creado formas distintas. Los canales de comunicación tienen que ser claros dentro de las tres opciones, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya no tengo el canal de comunicación personal y directo con el trabajador de ir a su oficina, tocarle la puerta y decirle necesitamos hablar ya, ¿sí? No, ahora hay un canal de comunicación digital, Zoom, Teams, chat, WhatsApp, teléfono, correo, ¿sí? Hay que definir cuáles van a ser los canales formales de comunicación, porque es a partir de ahí en que yo puedo enlazarme con ese criterio de subordinación que está permanente en las tres opciones, ¿sí? Y obviamente pues todas las garantías laborales, de pago de seguridad social, de reglamentos, de intervención por parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo, también es importante, ¿sí? El trabajo en casa es uno de los elementos más complejos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque digamos que involucra de alguna manera la necesidad de que en algún momento se haga un proceso de inspección para ver en qué condiciones está prestando el servicio al trabajador, si lo está haciendo en una silla ergonómica, si tiene un escritorio apto, si la iluminación es la adecuada, ¿sí? Si el espacio en el cual está prestando el servicio desde la casa está adecuado. Y eso es una obligación de las empresas e incluso de las ARL en el teletrabajo, ¿sí? Cuando se acuerda el teletrabajo y ese teletrabajo se va a ejecutar desde un sitio distinto, debe haber una visita especial a ese sitio con el fin de verificar en qué condiciones se va a prestar el servicio o se está prestando el servicio concretamente. Entonces, esas son los temas muy genéricos de estas modalidades. Como les digo, pues es una norma nuevísima y viene producto de la experiencia de lo que se vivió en el año anterior. Entonces, son reglas que existen. Yo entiendo que el trabajo de ustedes es bastante operativo, pero también es una invitación a reflexionar sobre aquellas actividades que se pueden hacer de manera remota, ¿no? O sea, de alguna manera esa distancia permitió capitalizar muchas otras cosas que son también interesantes dentro de las empresas y que inclusive hay muchas empresas que han tomado la decisión de migrar a trabajo remoto porque descubrieron que no necesitan tener unas oficinas llenas de, unos edificios gigantescos llenos de oficinas y llenos de gente, porque descubrieron que en el trabajo remoto la gente era incluso hasta más productiva. Entonces, esta es como una opción. Bueno, bien, doña Graciela Ortegón pregunta que si el trabajador se accidenta en la casa. Esa es una gran pregunta porque pues ahí vendrá la dificultad de identificar en qué caso fue un accidente de trabajo y en qué caso fue un accidente de origen común, ¿sí? Entonces, habrá parte de todo el proceso de investigación interna que hacen los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo acerca de las condiciones de modo, tiempo, lugar en las que ocurrió el accidente de trabajo para poder en cierta medida identificar si el trabajador se accidentó trabajando, ¿sí? en el curso de sus actividades o si no necesariamente ocurrió, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que sea teletrabajo, sea trabajo remoto o sea trabajo en casa, se pueda identificar de manera concreta el espacio,
en el cual la persona está prestando su servicio. En el trabajo remoto yo lo veo difícil porque es que el trabajo remoto lleva implícita una deslocalización. Yo no sé si me estoy inventando esta palabra, pero lleva implícita una deslocalización. Eso significa que al empleador lo que le importa es que el trabajador preste el servicio mediado por esas tecnologías y plataformas, no dónde está. ¿Sí? Entonces, ahí me parece un poco difícil hacer control frente al espacio físico en el cual él presta el servicio, pero supongo yo que se puede hacer un seguimiento para identificar dónde está, cómo está, en qué condiciones está, dependiendo de las funciones que tenga. En el trabajo en casa es un poco más fácil porque pues, bueno, usted está en la casa, venga, vamos a mandar a alguien de gestión del sistema de gestión para que revise usted dónde está trabajando, el escritorio, cómo lo tiene, la silla, tal, bueno, esas cosas, ¿no? Y pues obviamente ya la identificación del accidente obedecerá a las condiciones en las que se pudo investigar y a las condiciones en las que ocurrió el hecho para uno poder clasificarlo como un accidente de trabajo o como un accidente de origen común. Ese es uno de los grandes retos de las ARL y de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque es que el trabajo se nos metió a la casa, así de sencillo. Y pues eso tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya alguna otra inquietud que quieran compartirnos. Gracias, Andrea. Sí, abrimos este espacio para preguntas, como dice la doctora Andrea Sánchez. Quien quiera levantar la mano también lo puede hacer. Creo que unos temas muy valiosos, Andrea, el día de hoy. Cada día pues aprendemos más de todos estos temas normativos y además muy aplicables a la situación de las estaciones. Creo que ha sido muy valioso estos aportes que nos has regalado en este seminario. Y creo pues que se vuelve necesario que lo sigamos repitiendo, Andrea. Claro que Entonces, sí. bueno, si no hay más preguntas para que despidamos aquí a la doctora Andrea Sánchez, ¿no? Bueno, doctora Andrea, muchas gracias por este espacio. Reitero, muy valioso para todos nosotros. A todos los participantes queremos contarles que ya esta semana, el resto de esta semana, estaremos subiendo todos los videos de las charlas y compartiendo también las presentaciones del seminario laboral. Entonces, gracias a todos por su participación y esperamos que haya sido productivo para todos ustedes. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.